Amigos, si amáis la Biblia, si os inquieta conocer uno a uno todos los libros de las Sagradas Escrituras, os invito a suscribiros a mi canal. En la sección Listas encontraréis todas las clases que he impartido en los últimos años. Y además os invito a visitar mi página Patreon, donde vais a encontrar todo el material que utilizo para preparar mis clases de Biblia. Además, tendréis la oportunidad de colaborar conmigo y de apoyarme en mi trabajo de divulgación de las Escrituras bíblicas. Os espero. Gracias por comunicar y compartir. Hoy no voy a recitaros una oración, os voy a leer un párrafo de un libro precioso, Ser pa per als altres, ser pan para los demás. Está escrito por una mujer, ya murió, que se crió en una familia totalmente atea. Ella era una mujer culta, inquieta, muy buena persona, pero totalmente atea, agnóstica, incluso muy crítica con la Iglesia, por el entorno en el que había vivido, y jamás se había preocupado ni por Dios, ni por la religión, ni por nada. Hasta que un buen día Dios la encontró y su vida cambió y dio un vuelco impresionante. Y en este libro escribe su experiencia y cómo llegó a conocer a Dios y cómo este conocimiento de Dios, este encuentro con Dios, la llevó a cambiar su vida, a cambiar su trabajo, a estudiar teología, a hacer otras cosas y a ofrecer su vida como pan para los demás. Conocí a Dios a los 25 años. Desde entonces hasta ahora creo que siempre he estado en presencia de Dios. Aunque me considero muy poco digna, creo que en diferentes intensidades y de diferentes maneras siempre he tenido una presencia de Dios muy fuerte. Me he sentido siempre, también ahora, habitada por Dios. A veces, durante mucho tiempo, meses seguidos, esta presencia ha sido y es tan sensible y tan intensa que ni siquiera me deja dormir, o más bien me despierta la presencia, tan fuerte es. Me siento tan empapada y llena de Dios que a veces no sé ni cómo hacer para continuar la vida que me toca. Es difícil de explicar. Cuando conocí a Dios fue como un nacimiento. Fue un impacto tan grande que me parecía ver la luz por primera vez. Me parecía que todo lo tenía que aprender de nuevo. Por Dios vivía, por Dios comía, por Dios amaba, por Dios sentía y pensaba. Todo mi ser fue ocupado por Dios. A veces estaba tan absorta en Él que perdía la noción del tiempo y de las cosas. No sé cuánto, solo sé que eran muchas veces cuando me encontraba a solas con Él. Desde aquellos primeros años en que viví inmersa en la contemplación de la presencia de Dios, salí afuera al mundo de los hombres y de las mujeres que trabajan y sufren, que viven y mueren. Esta mujer estuvo casada, trabajó, tuvo hijos, llevó una vida absolutamente activa y normal, pero siempre con esa presencia de Dios tan intensa en su vida. Y esta presencia es la que le encendió la pasión por los demás. Me parece que esto expresa de maravilla, en la voz de una mujer moderna, contemporánea, lo que hoy vamos a aprender en este Evangelio de hoy. En Juan 6, ser pan, pan de vida.
esta mujer, Manuela, aprendió muy bien a seguir los pasos de Jesús. Bueno, pues vamos a empezar. ¡Uy! Se me ha olvidado cambiar el número. El capítulo 6 de Juan, el pan de vida. Este capítulo es importantísimo, es crucial en el Evangelio. Pero antes os quiero explicar todos estos cuadraditos que dibujé el otro día y que no os he explicado qué significan. Bueno, ¿recordáis que os dije que el Evangelio de Juan, sobre todo en la primera parte, tenía 7 signos de Jesús, 7 diálogos, 7 discusiones? Bueno, pues la primera columna son los 7 signos de Jesús y vamos a irlos marcando a medida que los vayamos viendo. La segunda columna son los 7 diálogos y la tercera las 7 disputas o discusiones, las polémicas de Jesús con los judíos. Hemos visto un primer signo en el capítulo 2, el de Caná, ¿recordáis? Y la semana pasada vimos 2, en el capítulo 4 y 5, la curación del hijo del funcionario y la curación del paralítico en la piscina de Betesda. Hemos visto 2 diálogos, el diálogo con Nicodemo y el diálogo con la samaritana. Y la semana pasada vimos una disputa con los judíos cuando Jesús hablaba de él, de su padre, del sábado, de Dios trabaja, mi padre trabaja, yo también trabajo. Vimos la primera disputa. Y también vimos un diálogo cuando hablaba con los judíos de su relación con el padre y además el diálogo con el paralítico. Así que ya tenemos marcados 3 signos, 3 diálogos y una disputa. Hoy nos va a tocar ver otros 2 signos y una disputa importante. Los vamos a marcar luego. Bueno, pues, ¿dónde dejamos a Jesús la semana pasada? El paralítico, la piscina de Betesda, sí. En Jerusalén. En Jerusalén. Bueno, pues pasó la fiesta, pasó aquel tiempo y Jesús regresó a Galilea. ¿Y qué pasa en su regreso a Galilea? Pues que muchísima gente se reúne alrededor de Jesús y de sus discípulos. Y vamos a verlo en el capítulo 6. Voy a empezar leyendo el signo, un párrafo, luego lo vamos a explicar punto por punto. De nuevo os pido que os fijéis mucho en los detalles, porque ya sabéis que en los evangelios no hay una palabra ni una frase que no tenga su razón de ser y su enseñanza. Después de esto, es decir, después del milagro, el paralítico, la estancia en Jerusalén, después de esto, Jesús fue a la ribera del mar de Galilea, en los confines de Tiberíades. Lo seguía una numerosa multitud. ¿Por qué? Porque había contemplado los signos que realizaba con los enfermos. Jesús fue a la montaña y se sentó allí junto a sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Alzando los ojos Jesús y contemplando que una gran multitud venía hacia él, llamó a Felipe y le dijo: ¿dónde compraremos panes para alimentar a todos estos? Esto, sin embargo, lo decía para ponerlo a prueba, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le responde: con 200 denarios no habrá suficientes panes para que cada uno de ellos tome un pedazo. Entonces le dice uno de los discípulos: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿pero qué es esto para tantos? Le dijo Jesús: haced que los hombres se reclinen. Había mucha hierba en aquel lugar. Se reclinaron pues los hombres, que eran unos 5.000 en número. Tomó pues Jesús los 5 panes, dio gracias y los dio a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, igualmente con los pececitos, tantos como quisieron. Cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos: recoged los pedazos sobrantes, que no se pierda ninguno. Los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos que habían sobrado. 12 cestas. Los hombres entonces, al ver el signo que había hecho, dijeron:
Este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que se disponían a venir para arrebatarlo y hacerlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, solo, y allí se puso a rezar. Hasta aquí. 5 panes para 5.000 hombres. Vamos a ver paso a paso qué está ocurriendo aquí. Jesús regresa hacia Galilea y llega hasta orillas del lago, en la zona de Tiberíades. ¿Qué era Tiberíades? Una ciudad de nueva construcción que había mandado edificar el rey Herodes en honor al emperador Tiberio. En aquellos años gobernaba en Roma Tiberio, el hijo de Augusto. Bueno, pues en esta nueva ciudad, en los alrededores de Tiberíades, pues estaba la orilla del lago, había una explanada y había también una zona de colinas. Jesús va para allá con sus discípulos y lo sigue una multitud, muchísima gente. Luego veremos quiénes son y cuántos. ¿Por qué lo siguen? Lo hemos dicho, lo dice el Evangelio, porque habían visto los milagros de Jesús. Este hombre será el Mesías. Y la gente tenía muchas esperanzas puestas en Jesús. Recordad que para los judíos el Mesías era un líder religioso, un líder político, un líder guerrero, que iba a armar un ejército de judíos y galileos y creyentes, iban a expulsar a los romanos e iban a implantar el reino de Israel, un reino de justicia bajo el nombre de Dios. Esta era la esperanza de la gente. Y viendo que Jesús hacía todos estos prodigios, pensaban, el poder de Dios está con él, este es nuestro jefe. Iban detrás de él, en multitud. Jesús se para, dice, en la montaña, y se sienta y los discípulos alrededor. La montaña, una montaña no muy alta, porque alrededor del mar de Galilea no hay grandes montañas, pero un sitio elevado. ¿Qué es ir a la montaña en la Biblia? La montaña hemos visto que es el lugar de encuentro con Dios, es el lugar de oración y es un lugar también de enseñanza. Es un lugar alto, como un estrado, como un púlpito. Y cuando Jesús se sienta delante de los discípulos, está haciendo un gesto de maestro. Los maestros se sientan y enseñan a sus discípulos. Jesús se sienta y quiere enseñar a sus discípulos. ¿Pero qué se encuentra? Que por allá viene una multitud. 5.000 hombres. ¿Qué hacen 5.000 hombres? Y estos 5.000 hombres son hombres. Podéis decir, personas, no. La palabra del texto original, no. En el Evangelio de Juan y en todos menos en Mateo, si vamos al texto original, la palabra es hombres, no hombres de ser humano, no, hombres de hombre masculino, varón. ¿Qué son 5.000 hombres justos? Eso es una legión, es un ejército, es una tropa de hombres. 5.000 hombres adultos siguiendo a Jesús. Estos están preparando la guerra, están preparando la revolución. Y Jesús los ve venir llenos de expectativa, con ganas. Y les dice a sus discípulos, mirad esta gente, ¿cómo vamos a darles de comer? Vienen hambrientos, vienen ansiosos. ¿Qué les vamos a dar de comer? Y Felipe, Jesús se lo dice a Felipe. ¿Os acordáis quién es Felipe? Felipe fue uno de los primeros llamados. Aquel que Jesús lo llamó y de inmediato Felipe no solo fue, sino que además llamó a un amigo suyo, Natanael. Bueno, pues Jesús parece que tenía bastante confianza con Felipe. Le dice, Felipe, ¿qué? ¿Cómo les damos de comer? Felipe, con su visión absolutamente humana, realista y terrenal, empieza a hacer cálculos. A ver, 5.000, ni con 200 denarios podemos darles un cachito a cada uno. ¿Sabéis lo que eran 200 denarios? Os hago el cálculo. Un denario, el salario de un día. Pues podían ser tranquilamente 6, 7 o 10.000 euros. Me cachis. Por supuesto, Jesús y sus discípulos algo llevaban en la bolsa, pero 200 denarios no. Imposible, imposible de todas. Felipe le dice, no tenemos, ¿cómo vamos a alimentarlos? Entonces se acerca otro discípulo. ¿Quién es? No sabemos, no dice el nombre. Y dice, maestro, pues mira, aquí hay un chico que tiene 5 panes y 2 pececitos. ¿Quién era este chico, este muchacho?
alguien que iba con ellos, alguien que a lo mejor acompañaba a los discípulos y a Jesús. Y esos 5 panes y esos 2 pececitos, pues ¿para comer quién? Pues ellos, su grupo, los poquitos que iban, a lo mejor daba para comer los discípulos. Pero claro, ¿qué es esto para tantos? Venga, tenemos 5.000 hombres, sí, mira, aquí tenemos unos bocadillos. ¿Qué hacemos con esto? No da de sí. Bueno, ¿qué hace Jesús? Ese muchachito tan generoso dice, bueno, aquí tenéis, esto es lo que tengo. ¿Y Jesús qué hace? Decidles a todos que se reclinen, que se sienten. Mirad, en la antigüedad la gente no comía sentada en sillas. En el Antiguo Oriente y en Roma y en Grecia la gente comía recostada en el suelo, porque no tenían sillas y mesas, comían sobre alfombras o esterillas o sobre la hierba. Se reclinan como para comer. Entonces Jesús da gracias. Gracias, Padre, gracias, Dios mío, por este pan y estos pececitos, por estos 5 panes. 5 es un número que en la Biblia quiere decir unos cuantos, pero no para 5.000. Bueno, da las gracias, se los da a los discípulos, venga, repartid. Y este es el signo. Este es el signo. Empiezan a repartir y nunca se les acaba. Y todos comen pan y pescado y se sacian. Y lo fuerte de todo es que al final recogen 12 cestas con las sobras. Comen de sobras. ¿Qué son 12 cestas? Mirad, 12 eran las 12 tribus de Israel. 12 es el número de la plenitud. 12 cestas con las sobras quiere decir que con ese pan han comido todo el pueblo, la totalidad de Israel. Jesús ha alimentado a todo su pueblo y además ha sobrado. La providencia ha actuado. Jesús, con el poder de su Padre, ha multiplicado el pan. Pero mirad, Jesús nunca hace un signo sin contar con la colaboración humana. Antes de multiplicar los panes, ha habido un jovencito que ha ofrecido sus panes y sus pececitos. ¿Queréis milagros? Pedidle a Dios que actúe, pero vosotros poned de vuestra parte. Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué se produce este signo, este milagro? Porque Dios actúa en Jesús, pero porque hay un joven generoso que da todo lo que tiene, no se lo queda para él. Oh, es que yo no tengo bastante, no, para mí, para los míos, no, lo da. Y entonces se produce el milagro. ¿Qué les ha enseñado Jesús con este signo a la multitud? Que los prodigios, las grandes hazañas se hacen a 2 manos, Dios y el hombre. Dios actúa, nosotros ponemos algo de nuestra parte. Y segunda lección importante, la generosidad, el compartir, da sus frutos. La generosidad es fecunda. Cuando alguien es lo bastante generoso para decir, pues yo lo que tengo lo doy, sé que no es suficiente, pero lo que yo puedo lo doy. Si todo el mundo hace esto, hay de comer para todos y sobra. Y yo siempre os digo, en el mundo hay suficiente para todos y de sobras, si se reparte bien. Esta es la gran lección de Jesús con la multiplicación de los panes. Dios interviene, sí, pero es necesaria también la voluntad humana. ¿Pero qué ocurre? La gente, esos 5.000 hombres en pie de combate, casi han quedado saciados de pan, han visto que Jesús multiplica los panes, cura a los enfermos, sana a los paralíticos, habla como nadie. Este es el gran profeta, dicen, el profeta que tenía que venir al mundo. Ya está, tenemos al Mesías aquí, estamos listos para echar a los romanos, para acabar con los opresores y para implantar aquí el reino de Dios. Y Jesús los ve venir y dice, se disponían, sabiendo que se disponían a venir para arrebatarlo, no sé en vuestras Biblias cómo lo pone, pero el verbo del texto original es muy fuerte. Venían para nombrarlo rey, para arrebatarlo por la fuerza y hacerlo rey. Esta gente quería nombrar a Jesús rey, venga, nuestro rey. Y Jesús dice no.
se escabulle y se retira a la montaña. Y esta vez la montaña no es el púlpito para enseñar, es el lugar de retiro. Y solo, a solas, ni gente, ni discípulos, ni nadie, a solas, Jesús se pone a rezar. Se refugia en su Padre Dios. ¿Qué nos dice este último gesto de Jesús? No al poder. Jesús rechaza de plano el poder. ¿Recordáis las tentaciones de Jesús en el desierto? La primera tentación, convierte estas piedras en pan y todos te seguirán, todos te adorarán, serás el rey de todos, tú puedes hacerlo. Jesús multiplicó los panes, pero rechazó el poder. ¿Y qué le dijo al diablo? ¿Lo recordáis? No solo de pan vive el hombre. Y esto va a enlazar con lo que vamos a ver un poquito más tarde. Jesús rechaza de plano el poder. Yo no quiero ser rey, por la fuerza nada. La vieja tentación del demonio. Has multiplicado los panes, Jesús, está todo a punto de caramelo. Ahora toma el poder, hazte rey. La gente lo desea, complácelos. Les has dado de comer, ahora les vas a dar el poder, la corona. Jesús lo rechaza y se va, los deja plantados. Bueno, a continuación, después de los panes, tenemos una tempestad. Seguimos leyendo en Juan 6:16. A la caída de la tarde, bajaron sus discípulos hacia el mar y, habiendo subido a la barca, se dirigieron hacia la otra orilla del mar, hacia Cafarnaúm, el pueblo de los pescadores. Los atrapó la tiniebla y Jesús todavía no había llegado a donde estaban. El mar, embravecido por un fuerte viento, se iba encrespando. Cuando habían remado unos 20 o 30 estadios, vieron a Jesús paseando sobre el mar y enseguida se acercó a la barca y ellos se espantaron. Pero él les dijo: «Yo soy, no tengáis miedo». Quisieron subirlo a la barca, pero de inmediato la barca se posó en tierra allí a donde se dirigían. La tempestad. Hacemos una parada y vemos qué significa esto. Jesús se ha ido a rezar a la montaña. La multitud se ha quedado allá confusa, sin saber qué hacer, y los discípulos pues no saben qué hacer tampoco. Bueno, pues subimos a la barca y nos volvemos a Cafarnaúm. Jesús ya vendrá caminando por tierra. Esto hay que entenderlo porque el mar de Galilea hacía como un entrante. Entonces, Tiberíades estaba, digamos que aquí, la multiplicación de los panes fue aquí y esto sería Cafarnaúm. Pues coges la barca, te ahorras la curva del lago y cruzas directo hacia Cafarnaúm, que es lo que iban a hacer los discípulos. Y Jesús estaba por aquí, por el monte. Bueno, ¿qué ocurre en medio del mar? Se levanta una tempestad, los atrapa la tiniebla. No sé, en las Biblias que leéis, los envolvió la tiniebla, cayó la oscuridad. Vuelvo al texto original en griego, los atrapa la tiniebla. Es la misma palabra, el mismo verbo que en el prólogo de Juan. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la pudo atrapar. Bueno, pues aquí vemos que la tiniebla sí atrapa ¿a quién? A los discípulos que están navegando en la barca, bregando contra un viento contrario, el oleaje encrespado. ¿Qué significa esa tormenta y esa oscuridad? Vale, era de noche, el mar se embravecía, pero mirad, en la Biblia las tormentas siempre quieren decir algo más. ¿Os acordáis de la tormenta de Jonás, del profeta Jonás? ¿O de la tormenta que se encontraron Pablo y sus compañeros navegando hacia Roma? Esas tormentas también simbolizan la tormenta interior. ¿Quién está pasando una tormenta interior aquí, en el Evangelio? Esa tormenta en el mar es un espejo de lo que estaba pasando por dentro de los discípulos. Los discípulos de Jesús tenían adentro un terremoto. ¿Por qué? Porque estaban entusiasmados con Jesús, con su maestro, y al igual que esos 5.000, pensaban, esta es la nuestra, ahora Jesús tomará el poder,
se hará rey, nosotros seremos sus ministros y consejeros, queremos esto, pero los sueños y las expectativas de los discípulos chocan de pleno ¿con qué? Con los planes de Jesús. Jesús se les ha escapado. ¿Ven que no? Que Jesús no está por la labor. Eso del poder y del reino no va con Jesús. Entonces los discípulos están, ¿qué? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de esperar? ¿Qué hacemos? Están rebeldes, con ganas de hacer algo importante, pero chocan con la actitud de Jesús, tan serena, tan distanciada del poder de la multitud. Hay un conflicto entre los discípulos y el maestro. Y en ese conflicto hay confusión y hay oscuridad. Por eso los pobres discípulos van bregando contra las olas y ya no saben ni a dónde van. Y Jesús no está con ellos en la barca. No se ha subido al carro con ellos. Quiere decir, no está en la misma movida que ellos. Bueno, pero a medianoche, pobres hombres allá luchando contra las olas, ven venir a Jesús. ¿Cómo? Paseando por encima de las aguas. No caminando de cualquier manera, paseando. Es un verbo en griego que se utiliza cuando os dije la semana pasada que Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda y camina. Es el mismo verbo. Y es el verbo que se utiliza en el Génesis para explicar que Dios se paseaba por el paraíso. Es un verbo de caminar muy peculiar. Jesús se pasea como Dios, ¿por dónde? Por encima del oleaje, por encima de la confusión, por encima del conflicto, por encima de la tormenta interior. Jesús está en paz y camina por encima de las olas. La tempestad no puede con Jesús, Él está por encima. Y camina, y claro, se acerca a la barca y los discípulos, imaginaros, cuando le ven, lo primero que ven cuando ven una persona, un individuo que viene caminando por las aguas, un fantasma, un espíritu, ¡qué miedo! Se asustan, se espantan muchísimo. Y Jesús los tranquiliza. ¿Y qué les dice? Yo soy, no tengáis miedo. En muchas Biblias leeréis, soy yo. No, la expresión original es yo soy. Y ya sabéis lo que significa yo soy. Otro yo soy que aparece en el Evangelio de Juan. Dios está con vosotros, yo estoy con vosotros. Tranquilos, no temáis. Entonces los discípulos cuando lo reconocen, maestro, sube a la barca. No, él no sube a la barca. Este gesto de no subir a la barca quiere decir que no comparte sus mismas ideas. Pero en ese momento, misteriosamente, llegan a tierra. Ya está, se acabó el oleaje, la tormenta, ya hemos llegado a Cafarnaúm, ya estamos en casa. Y Jesús, caminando, llega hasta la orilla y ellos con la barca. Bien, Jesús ha huido de la tentación del poder, está por encima de esos deseos de lucha, de conquista, de rebelión que tienen los discípulos, camina por encima del mar, camina por encima del mal, de la tempestad, y reconforta a los suyos. Yo soy, estoy con vosotros. Ahora, Jesús deja muy claro a los suyos que Él tiene su misión, lo va a hacer a su manera y nadie lo va a apartar. Ni 5.000 hombres en pie de guerra, ni todos ellos con esos deseos de realeza y de poder. El reino de Dios nunca se implanta a la fuerza, nunca. Bueno, pero hemos venido del campo de comer mucho pan y la gente pues se ha quedado saciada de pan pero con ganas de más. ¿Qué pasa aquí con Jesús? ¿Qué ha pasado con esos 5.000 y con toda esa gente que ha comido el pan? Pues lo vamos a ver ahora. Seguimos leyendo, Juan 6, 22. Y vamos a leer ahora un discurso muy importante de Jesús, que es el discurso del pan. Es uno de los más leídos del Evangelio de Juan. El pan de vida. A la mañana siguiente, la multitud que se había quedado en la orilla del mar, los que habían comido el pan, vio que allí no había ninguna barquita, más que aquella donde habían subido los discípulos del mismo Jesús, pero que Jesús no había subido a la barca, sino que solo ellos habían marchado. Mientras tanto, habían llegado otras barcas desde Tiberíades hasta cerca del lugar donde habían comido el pan.
Cuando la multitud vio, pues, que Jesús no estaba allí, ni tampoco los discípulos, que habían marchado de noche, ¿qué hicieron? Tomaron unos botes y fueron remando hasta Cafarnaúm en busca de Jesús. Van a buscarlo. Habiéndolo encontrado a la otra orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has venido? Jesús les dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto signos y prodigios, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre. A este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿y qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y respondió Jesús diciendo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien envió. Le contestaron: ¿y qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y les dijo Jesús: en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo, pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces: Señor, danos siempre de este pan. Y les contestó Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya os he dicho que me habéis visto a mí, y aun así no creéis. Todo aquello que me da el Padre viene hacia mí, y el que venga a mí, yo no lo expulsaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que me ha dado, de todo lo que me ha dado, no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Pues esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esto es más denso que un buen pan. Vamos a masticarlo despacito. Primero Jesús les está diciendo: la gente ha venido a ver a Jesús. Todos quieren, lo buscan. ¿Por qué? Porque ha obrado milagros, les ha dado de comer, lo buscan y Jesús los atiende. Pero ahora va a ser muy exigente con sus palabras. Primero les va a decir: a ver, ¿por qué venís? Pues mirad, venís porque habéis comido hasta hartaros. Pero yo os digo, no os afanéis tanto por este pan que coméis de la miga del trigo, porque este pan os sacia, pero luego lo digeriréis, lo evacuaréis y volveréis a tener hambre. Trabajad por el pan que no se acaba, por el pan de vida, el pan del cielo, las obras de mi Padre, el pan que no perece. ¿No os recuerda esto un poco el diálogo con la samaritana? El agua que volverás y tendrás sed y tendrás que coger más, o el agua viva que nunca más tendrás sed. Jesús está volviendo a saltar de nivel. ¿Recordáis los dos niveles? Del nivel físico, del pan de harina, del pan comestible, del pan material, al nivel espiritual. Ese pan del cielo que sacia completamente las ansias del ser humano. Entonces les dice: mirad, procurad trabajar las obras de Dios y buscad ese pan que no perece. Entonces la gente, bueno, atisban, vale, muy bien, tenemos que hacer lo que Dios quiere, pero ¿cómo vamos a hacer lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer? No le preguntan, ¿dónde está ese pan? Le preguntan, ¿cómo hacer lo que Dios quiere? ¿Cuál es la obra que Dios quiere? ¿Recordáis esta? ¿Qué obra hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Bueno, vaya pregunta. Si a un hombre antiguo le preguntáis, ¿qué tienes que hacer para agradar a Dios o a los dioses? Los antiguos lo tenían muy claro: adorar, venerar, ofrecerle sacrificios, honrarlo.
para un buen judío? ¿Qué era complacer a Dios? Pues creer en Dios, amarlo sobre todas las cosas, ofrecerle sacrificios, serle fiel, adorar, sacrificios y fidelidad. Pero Jesús les va a decir otra cosa. No les va a decir nada de esto. Jesús les va a decir, ¿queréis agradar a Dios? ¿Queréis complacer a Dios? Pues ¿sabéis qué tenéis que hacer? Creer en su Hijo, en el que ha enviado. Creed en mí, confiad en mí, venid a mí y vais a hacer feliz a Dios. Vaya cambio. Dice, uff. Claro, y le dicen, pero bueno, ¿y tú quién eres? Para que confiemos en ti como si fueras Dios. ¿Quién eres? ¿Qué signos haces? ¿Qué señales nos haces? Vamos a ver, esta gente han comido 5.000 de 5 panes, han visto que curaba enfermos y paralíticos y le están pidiendo una señal. ¿Qué señal necesitan para creer? A lo mejor necesitan un prodigio del cielo, rayos y truenos, estrellas, cosas fabulosas y espectaculares, a saber. Necesitan signos del cielo. Y entonces retan a Jesús. Vale, ya que hablamos de panes. Mira, Moisés dio maná del cielo a los israelitas cuando iban por el desierto. ¿Tú qué? ¿Qué haces? Cuando les ha dado de comer, ¿eh? Y Jesús les dice, ojo, les corrige. Moisés dio pan del cielo a la gente. Moisés rezó y el que envió el pan del cielo fue Dios, fue mi Padre. Mi Padre del cielo es el que les dio el maná. Moisés hizo de intercesor, de intermediario, pero el pan del cielo lo trajo Dios y bajó del cielo. Pues ahora lo mismo, ahora Dios os da un nuevo maná, un nuevo pan bajado del cielo, que soy yo. La gente se queda sorprendida, pero es que Jesús sigue diciendo, mirad, Dios me ha enviado, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todo lo que me ha dado no se pierda y tenga vida eterna. Dios me ha enviado para daros lo que me ha dado a mí, una vida eterna. El pan de este mundo lo coméis y os dará fuerza y energía, pero se os gastará la energía, volveréis a tener hambre y al final os moriréis. Este pan no os va a salvar de la muerte. Pero si confiáis en mí, si coméis de ese pan espiritual, de esa vida que yo os voy a dar, yo os doy la vida eterna, la vida que no perece. Y esto es lo que quiere Dios. Dios quiere daros la vida eterna y yo os la vengo a traer, les está diciendo Jesús. Esto es, por eso dice, el que crea en el Hijo tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Confiad en mí, dice Jesús, venid a mí y no os faltará nada. Y tendréis el pan de este mundo, sí, y el pan de la vida eterna. Tendréis esa vida hermosa que tiene una parte física y tiene una parte de espíritu, una parte de alma, una parte que nunca se acaba, la parte que es eterna. Esto les está ofreciendo Jesús a la gente. Estáis ahora entusiasmados porque habéis comido muchos panes, pero yo os ofrezco algo mejor. ¿Lo queréis? ¿Confiáis en mí? La gente se queda muy sorprendida. Vamos a continuar y ahora ya no va a ser un diálogo ni un discurso de Jesús, va a ser una disputa, una discusión, porque vamos a ver que los oyentes de Jesús no lo van a aceptar. Pasamos a la disputa, que es la controversia de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Juan 6:41. Hemos visto que Jesús ha demostrado a sus discípulos y a la gente que Él es el pan bajado del cielo, el enviado por Dios y les da la vida eterna. ¿Cómo reacciona la gente? Bueno, los judíos, la gente, se pusieron a murmurar sobre Él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Esto no hay quien se lo crea. Y empezaron a decir, iban diciendo, pero este no es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice de sí mismo que ha bajado del cielo? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí
si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y ha aprendido, viene a mí. No es que haya visto al Padre, a menos que venga de parte de Dios. Perdón, no es que alguien haya visto al Padre, a menos que venga de parte de Dios. Es decir, nadie ha visto al Padre más el que viene de parte suya. En verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos, creed en mí, que yo vengo de Dios. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan del cielo que ha bajado para que alguien lo coma y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces se pusieron a discutir los judíos entre sí, diciendo, ¿pero cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Qué es esto? Y les dijo entonces Jesús, en verdad os digo, si no tomáis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis la vida en vosotros. Quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él, como el Padre en mí y yo en el Padre. En verdad os digo, si no tomáis el cuerpo del Hijo del Hombre como pan de vida, no tenéis vida en él. Como el Padre me envió, yo vivo por el Padre, y aquel que me toma también vive por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Dijo esto mientras enseñaba en la sinagoga, en Cafarnaúm, en sábado. Aquí vemos que está en la sinagoga de Cafarnaúm en sábado. Han pasado varios días después de la multiplicación de los panes. Han pasado varios días después de ese discurso sobre el pan del cielo. Y la gente se ha quedado confusa y discutiendo, pero ¿qué querrá decir Jesús? ¿Qué querrá decir? Llega el sábado, el día de la reunión, se encuentran todos en la sinagoga y en la sinagoga Jesús se pone a enseñar. Esto quiere decir varias cosas. Primero, que a Jesús le reconocían una autoridad, ya lo hemos visto otras veces, para enseñar en la sinagoga. Normalmente en la sinagoga se ofrecía al que iba a enseñar un rollo de las Escrituras, se leía una lectura y se comentaba. ¿Qué lectura debió leer Jesús aquel día? No lo dice el Evangelio, pero podemos intuir que tal vez había leído el pasaje del Éxodo donde se habla del maná, que es Éxodo 16, creo. Pues bien, después de esto Jesús lo va a comentar. Y a ver, andáis discutiendo lo que yo he dicho del pan de vida, del maná, y veis que este discurso de Jesús es muy repetitivo. Va a repetir hasta 3 veces cada idea, 3 veces, para que se les quede bien grabado. ¿Y qué les viene a decir? De nuevo lo mismo, que yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ya no tenéis que pedir prodigios ni maná. Creed en mí, estad conmigo, recibid mi enseñanza, que viene del mismo Dios, y tendréis vida eterna. Ya no la vida material, sino también la vida espiritual. Pero es que además Jesús ahora utiliza unas palabras y un lenguaje tan expresivo, tan fuerte, que se quedan todos parados. Jesús está hablando en el nivel espiritual, pero la gente se queda aquí, por eso no lo entienden. Primero cuando dice, yo soy el pan bajado del cielo, el hijo de José, el carpintero, anda ya, ¿cómo va a ser el pan bajado del cielo? Y luego cuando dice, yo soy el pan de vida, comed de este pan. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que comamos de este pan, que comáis de su carne? La carne, el cuerpo, es la vida de la persona. Y cuando dice carne y sangre, que eso nos choca mucho, la sangre simboliza la vida.
En la antigüedad, los sacrificios de sangre, ¿qué querían decir? Verter la vida para ofrecérsela a Dios. Sangre es vida, el cuerpo es la vida, la carne es la vida. Jesús les dice, comedme a mí que soy el pan, mi vida es el pan del cielo. ¿Por qué dice esta expresión, esta imagen de comerme a mí? Evidentemente no es literal, ¿verdad que no? Nadie se lo toma literalmente, no vamos a comer a Jesús a bocados. Los judíos sí se lo toman así, ¿cómo le vamos a comer a él? ¡Qué tochos! ¿No entienden los dos niveles? Jesús está diciendo, a ver, comerme a mí, ¿qué significa? Nosotros decimos que cuando comemos algo, sabemos que lo que comemos pasa a formar parte de nuestro cuerpo. Y esos ingredientes, esos nutrientes de la comida se convierten pues, en sangre, músculo, hueso, en parte de nosotros. Eres lo que comes, ¿no? Decimos, pues sí es verdad, lo que comes se convierte en ti. Pues Jesús dice, si me coméis a mí, os vais a convertir en mí. Es decir, si aceptáis mi vida, mi persona, mi mensaje, si os lo hacéis vuestro, si lo asimiláis dentro de vosotros como un buen pan digerido, os vais a convertir en personas como yo, cercanas, íntimas a Dios, llenas de Dios, habitadas por la presencia de Dios, como escribía Manuela en su libro. Os vais a convertir en personas como yo, volcadas ¿a qué? Al reino de Dios, a esparcir el reino de Dios, a expandir su amor, su bondad, su mensaje. Jesús está diciendo a sus seguidores, sed como yo. ¿Y cómo lo vais a hacer? Aprended de mí. Venid conmigo, confiad en mí, yo os enseñaré cómo llenaros del Espíritu de Dios para que podáis convertir vuestra vida en mi vida. Solo tenéis que hacer esto, confiad y seguidme. Claro, los judíos no lo entienden o no lo quieren entender y lo rechazan. Y claro, no pueden comprender esto que dice Jesús. Y Jesús les insiste, mirad que mi carne, mi cuerpo es verdadera vida, verdadera comida, os alimenta. Es ese alimento espiritual que nos da una vida diferente. Fijaros lo que decía Manuela en su libro. Cuando Dios entró en mi vida fue como ver la luz, como empezar a vivir, como nacer de nuevo. Esto es lo que nos ocurre a todos cuando confiamos en Jesús, cuando nos abrimos a Dios. Es un don de Dios y es un don para todos. No se fuerza ni se impone, es un regalo. Claro, y podemos pensar, pero ¿cómo nosotros recibimos esto? A ver, los cristianos tenemos un regalo muy grande, la Eucaristía. Esto que ha explicado Jesús, esto es la explicación de la Eucaristía. Cuando vamos a comer ese pedacito de pan, decimos, estamos comiendo a Jesús, estamos asumiendo su vida. Mirad, si nos diéramos cuenta y fuéramos conscientes de lo que estamos haciendo cuando vamos a comulgar, nos echaríamos a temblar. Nos entraría un respeto y una reverencia tal que a lo mejor no nos atreveríamos. Es que nos tiene que cambiar por dentro. La Eucaristía, bien recibida, te transforma. Estamos recibiendo al mismo Dios. Algo hace, nos estamos divinizando. Es muy fuerte esto, pero es que es lo que dice Jesús. Entonces podemos decir, ¿y por qué no nos pasa? ¿Por qué comulgamos y nos quedamos igual? ¿Sabéis por qué? ¿Qué les pasa a las personas que comen y no asimilan bien lo que comen? Tienen el intestino obstruido, bloqueado, intolerante, irritado, lo echan todo y se quedan igual. No les hace provecho el alimento, porque están impermeabilizados por dentro, o tienen una infección o una irritación. ¿Qué nos pasa por dentro en nuestra alma? ¿Tenemos el alma impermeable? ¿Tenemos el alma irritada? ¿Tenemos miedo? ¿Estamos bloqueados? ¿Estamos cerrados? ¿Estamos cerrados y no asimilamos lo que estamos recibiendo? ¿Qué nos pasa? Y hay quien puede decir, bueno, si la fe es un don de Dios, si la apertura a Dios es un don, pues mira, yo no tengo ese don. Perdonad, el don es para todos. Y vuelvo con una imagen que ya os he propuesto otras veces. El don de Dios es como el sol. El sol brilla para todos. Nuestra alma es como una casa.
con puertas y ventanas. ¿Qué pasa si brilla el sol, pero tenemos las ventanas con las persianas bajadas, los porticones echados y las puertas a cal y canto? Pues que ahí no entra la luz. ¡Ay, el don del sol no me viene! Oye, abre las ventanas, abre la puerta y entrará la luz del sol y entrará el aire y tu casa estará iluminada y ventilada y será un gozo. ¿Qué pasa? Que claro, cuando entra la luz y el aire, ves que la casa está como muy desordenada y ves el polvo en los rincones. Bueno, tranquilamente ponte a ordenar y a limpiar, pero deja que entre la luz. Abrid las ventanas del alma. ¿Qué nos pasa? Que a veces tenemos las ventanas muy cerradas, tenemos los postigos echados y el pobre Dios ya puede derramar su luz sobre nosotros y su Santo Espíritu y sus dones, que es que no hay manera de recibirlos. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a forzar. Es tan respetuoso de nuestra libertad, es tan delicado, que dice, os envío la luz, pero abrid las ventanas, por favor. Y si no las abrimos, pues nos vamos a quedar a oscuras. Nos vamos a quedar a oscuras y ahí estará el llanto y el rechinar de dientes. Pero la responsabilidad es nuestra. Fijaros que Dios nunca fuerza, Jesús nunca fuerza, ofrece y acepta el rechazo. Entonces, abrid las ventanas del alma, abrid y entrará la luz. Claro que sí, cuanto más abráis, más luz entrará. ¿Por qué no las abrimos? Pues nos pueden pasar dos cosas. Porque tenemos una casa de piedra y no entra nada. Estamos endurecidos. Josefa lo ha dicho, estamos endurecidos, tenemos los postigos de tan cerrados que ya se han oxidado y hay que darles un golpe para abrir. Podemos estar endurecidos, pero puede ser que no abramos las ventanas por miedo. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¿Miedo de qué? Y Josefa ha dicho una tercera causa. ¡Ay, es que si abro, como voy a ver todo el jaleo que hay en mi casa, sí o sí me voy a tener que poner a ordenar y a limpiar, porque si no, qué vergüenza, ¿no? Y qué desastre. El compromiso, claro, abrirnos al don de Dios nos compromete y no queremos compromiso. Nos da miedo, no queremos comprometernos, nos asusta, estamos bloqueados, estamos asustados o estamos acomodados. No queremos perdonar. No queremos muchas cosas. Bueno, pues ahora Jesús nos dice, os abrís, tomáis este pan, tomáis mi vida, viviréis para siempre. Y esto es lo que quiere Dios. Dios quiere que vivamos para siempre y que nuestra vida sea como esta vida tan hermosa que describe la autora de este libro. Una vida llena de luz, llena de presencia, llena de intensidad. Una vida que es tan bella que te empuja ¿a qué? A ir a los demás y te convierte en una persona enamorada de los demás. ¿Y esta mujer qué hizo desde que experimentó esa conversión? Estudió teología y dedicó su vida a evangelizar, a ayudar a los pobres y todo su trabajo estuvo volcado a hacer el bien a los demás. Dios y los demás. Esa es la consecuencia de abrirse al don de Dios, es la consecuencia de tomar el pan del cielo, de tomar a Jesús de verdad y dejar que nos haga algo por dentro, que nos transforme, que nos alimente, que nos dé fuerza. Pero claro, no todo el mundo lo acepta. Y ahora vamos a ver el final de este capítulo, el drama y la tragedia. ¿Qué pasa? Oyendo esto del pan, del cuerpo, de tomar el cuerpo, de tomar la sangre, muchos de sus discípulos dijeron, duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Cuando Jesús supo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando contempléis al Hijo del Hombre subiendo a donde estaba primero, el Espíritu es quien da la vida, la carne no vale. Las palabras que os he hablado son espíritu, son vida. Pero entre vosotros hay algunos que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes son los que no creen y quién es el que lo iba a entregar. Y añadió, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido por el Padre. Si no le ha sido dada esa fe por el Padre, si no ha recibido esa luz, no se acercará a mí. Bueno, pues ¿qué le ocurre al pobre Jesús? Muchos de sus discípulos, no solo los 12, sino toda aquella multitud que lo seguía. ¡Qué duro es este lenguaje! ¡Qué duras son estas palabras! ¡Ay, qué exigente!
¿Cuánto nos demanda esto? Hoy no, esto no hay quien lo aguante. O no hay quien lo entienda porque no entienden, porque están aquí en el nivel de abajo y no suben, no abren la mente, o no hay quien lo entienda, o no hay quien lo soporte. Y lo dejan. Y Jesús ve deserciones. Muchos se van, muchos lo abandonan, lo dejan. Y si esto os escandaliza, pues ya veréis yo el día que muera y resucite. Entonces, ¿qué vais a decir? ¿Cómo os vais a quedar? Pero Jesús conocía a la gente y sabía que entre sus seguidores lo sabía que no estaban con él. Al final, Jesús, os he dicho antes que Dios respeta mucho. Jesús ve que la gente va desfilando y se va marchando. En la vida de Jesús no todo fueron éxitos. Jesús dice a los 12, ¿también vosotros queréis marchar? Contestó entonces Simón Pedro, Señor, ¿a quién acudiremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Respondió Jesús diciendo, ¿no os elegí a vosotros, a los 12? Pero uno entre vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, aquel que se disponía a entregarlo. Uno de los 12, insiste. Vamos a ver, ya vemos que de la multitud muchos se desaniman y lo van, dejan a Jesús, lo abandonan. Y ahora Jesús va a los más íntimos, a los 12. Dice, bueno, ¿qué? ¿También vosotros os queréis ir? Ahí tenéis la puerta, os doy libertad. Si queréis marchar, marchaos. Y Pedro, súbitamente inspirado, le dice, ¿y a quién vamos a ir? ¿Quién nos va a decir estas palabras de vida eterna? Solo tú. Nosotros hemos creído, sabemos que tú vienes de Dios, claro que sí. Pedro está inspirado. Pedro ha hablado, Dios le ha enviado una luz del cielo y ha contestado en nombre de todos. Los 12 se quedan. Pero, ¿qué hay en su corazón por dentro? ¿Se quedan con Jesús porque no tienen a dónde más ir? ¿Están de verdad con Él a todas? ¿Están con Él a todas o no? Jesús sabe que por lo menos hay uno que no. Y dice, uno de vosotros es un diablo, el que divide, el divisor. Hay uno que tiene el corazón muy dividido y que va a intentar dividir. Está partido. Jesús, corazones partidos no los puede aceptar. O estás con él o no estás, pero división, nada. Jesús olía a Judas. ¿Era divino? ¿Era profeta? Jesús era profeta, Jesús veía. Pero mirad, un hombre inteligente que tiene discípulos les lee el corazón y Jesús veía que había dentro de ellos y veía que no todos estaban en sintonía con él. Aún y así, Jesús los continuó enseñando, continuó en su compañía y continuó adelante con su misión, dispuesto a entregarse totalmente como pan para que lo comieran a cachitos todos. Mirad, si Jesús hoy viniera aquí, a nuestra parroquia, en cuerpo, y dijera, voy a haceros una prédica, voy a enseñaros, así se llenaría la parroquia, así, vendrían cientos, miles de personas, no se cabría, todos a escuchar, a ver a Jesús, a ver. Al finalizar la predicación, si Jesús dijera, voy a montar un proyecto, una misión, necesito gente comprometida que dediquen tiempo y trabajo, ¿sabéis qué pasaría? La gente empezaría a desfilar hacia la puerta. Muchos empezarían, uy, se irían. ¿Cuántos quedarían dispuestos a dar el callo? ¿Nadie? No, alguien quedaría. Pero pocos, gente, pocos. Como esos 12 que se quedaron pensando, bueno, ¿a quién vamos a ir? Pero estaban con Jesús a todas, mirad. En el momento de la pasión, con Jesús no se quedó nadie. Judas lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces y los demás, pies para que os quiero, lo dejaron solo. Con ese peso y esa tristeza Jesús continuó adelante. Pero bueno, hoy estamos aquí, tenemos su enseñanza, sabemos que resucitó, sabemos que el pan de vida es un pan de vida que no miente, que nos promete algo maravilloso.
Abrámosle las ventanas de nuestra alma y cuando vayamos a comulgar, pensemos muy, muy en serio, con mucha profundidad: Jesús, te estamos recibiendo a ti. Queremos convertirnos en otros Jesuses, en otros Cristos, en otros pedacitos de pan para los demás. Que seamos todos pan para los demás. Esta es nuestra misión, ni más ni menos. Y todos podemos ser pan, casados, solteros, viudos, allá donde estemos. Todos podemos ser pan del cielo. Estamos bendecidos. Así sea. Gracias. Gracias. Bueno. Mirad, necesito 4 voluntarios. 4, no, 5 voluntarios. Venga, 5 voluntarios. Venga, cada uno un platito, otro platito, otro platito, otro platito para ti. Vamos a ver, acercaros los 4 aquí delante. Josefa, a Josefa le doy la bolsa. Bueno, vamos a ver qué simbolizan estas 5 personas. Espera. Estas 4 personas simbolizan la humanidad que vive en el mundo. Ellos simbolizan todos los seres humanos que viven en este mundo. Y estos panecitos significan el alimento que hay en el mundo. Josefa va a ser la justicia, pero ahora Josefa se queda quietecita y yo ahora os voy a mostrar cómo está repartido el alimento que hay hoy en el mundo. Claro, sobra. Uy, mucho. Así no. Así no. No, esto no va bien, ¿eh? Oye. Bueno. Mostradle los platos. Así está repartido el alimento en el mundo. Hay una parte, una minoría que tiene muchísimo. Otra parte tiene bastante. Otra parte justito. Y hay una parte que se muere de hambre. Bueno, ahora vamos a ver la justicia, cómo haría el reparto. Justicia, reparte el pan como tú lo consideres. Bueno, Claro. yo le quitaría Claro. le pondría 1. Y, Ya está. No, sí. Bueno. bueno, como Se puede partir. se puede partir. Claro que se puede partir. Ahora, Mostrad los platos. ¿Habéis visto que hay para todos? Suficiente. Si quisiéramos que hubiera solo un pan por persona, quedaros solo con un pan. Ya. Y esto es lo que sobró. Estas son las 12 canastas que sobran. Bueno, pues esta es la realidad hoy en el mundo. Hoy en el mundo hay alimento suficiente para toda la humanidad y sobran 12 canastas. Esta es la realidad. ¿Qué está pasando? Pues que la justicia brilla por su ausencia. la gente que pasa. Y la gente pues, se reparte mal. ¿Se podría repartir bien? Por supuesto que sí. Para eso estamos los cristianos llamados ¿a qué? A hacer lo que Jesús nos dijo: dadles de comer, sed pan para los demás. Al menos allí donde estemos, trabajemos y hagamos lo posible para que todo el mundo tenga su pan. El pan de la tierra y el pan del cielo. ¿Ok? Ahora podéis comer lo que queráis. Yo te voy a comer. Comer. Vamos a repartir.